Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar el video anterior de variables y constantes con los tipos de datos que pueden utilizarse en JavaScript. Bien, les recomiendo que lean en detalle no solamente el material aquí presentado, sino los links con las referencias para tener un entendimiento completo. Algo importante que destacar en JavaScript es que el lenguaje es de tipado dinámico y es débilmente tipado. Esto significa que las variables no son fuertemente asociadas a algún tipo de dato, puede reasignarse su valor a un tipo diferente de datos, obviamente excepto por const que no se puede reasignar, pero las variables definidas con varilet pueden definirse primero con un valor entero y luego con un string y luego con un booleano, ¿sí? Estos no son cambios que, que el lenguaje vaya a tener algún conflicto en realizar. Y además de eso, el tipado es dinámico, por lo tanto, no se debe definir la variable de qué tipo es eh, por anticipado. Luego vamos a trabajar con TypeScript durante el año, así que ahí sí vamos a ver cómo se manejan tipos de datos en las variables y demás, cuando lleguemos a esa etapa. Bien, JavaScript, a pesar de todo eso, sí tiene tipos y tiene muchos tipos que pueden clasificarse en dos grandes grupos, tipos primitivos y tipos no primitivos. Los tipos primitivos son, bueno, algunos de los que están acostumbrados en otros lenguajes como Boolean para true o false, number, que incluye tanto enteros como números de punto flotante, string para lo que es cadena de caracteres. Begin es un tipo de dato que se ha agregado hace poco para poder abarcar un conjunto de datos más grande del que se permitía en number, manteniéndose entre los enteros. Symbol es un tipo de dato especial que básicamente permite definir un valor que solo es igual a sí mismo, es decir, aunque el contenido sea el mismo, em, van a ser esencialmente elementos distintos. También está el tipo undefined, que por ejemplo cuando se crea una variable y no se le asigna un valor, JavaScript le asigna undefined. A diferencia de otros lenguajes que generalmente asignan null en estos casos, JavaScript utiliza el valor undefined para indicar que un elemento no ha sido creado, definido ni instanciado. Y después está el tipo de dato null, donde null es tanto un valor como un tipo de datos. Em, y es un dato primitivo. Sin embargo, hay un bug histórico de JavaScript que al utilizar el typeof, estos de una variable cuyo valor sea null, devuelve object. Esto es un error histórico de JavaScript y sin embargo hay muchísimo material que em, esto lo ha interpretado como que es un tipo de dato especial. No es así. Es un tipo de dato primitivo. Solamente hay un bug relacionado con el typeof que no puede ser cambiado para mantener la retrocompatibilidad de JavaScript hacia las versiones anteriores. Esto es porque a null se le asignó el, el código 0 en el typeof que se corresponde con el de object accidentalmente. Y los tipos de datos no primitivos son object y function. Es decir, las funciones en JavaScript son un tipo de dato. Después vamos a tratar el tema de funciones, que es un elemento fundamental en JavaScript. mm, Pero lo importante es que los tipos de datos, la razón de esta distinción, una de las principales es que los tipos de datos primitivos se pasan por valor en una función. Es decir, cuando son parámetros de una función, se pasan por valor. Mientras que los tipos no primitivos, como object y function, se pasan por referencia. Es decir, que si yo hago una modificación de un objeto que pase por parámetro dentro de una función, va a modificar el objeto en sí mismo.
Es en esencia cómo se comportan los lenguajes orientados a objetos de manera natural. Y lo mismo sucede con las funciones. En el caso de JavaScript, también lo vamos a ver más adelante, pero las funciones pueden ser un parámetro de otra función. Bien, ahora vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar en el siguiente video con arrays.